¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en una edición más de Knowledge. Yo soy Lilia Carrillo, estoy en sustitución de Bernardo González, quien es titular de este espacio. Ahora vamos a hablar acerca del tema de ciberataques, un poco algo más de lo que parece. Soy Lilia Carrillo, estoy socia de Meraki México, soy directora operativa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hayan estado siempre dentro de esta iniciativa que inició en 2018 como un espacio para construir conocimiento, para intercambiar puntos de vista, para hablar acerca de los temas de tecnologías disruptivas que nos parecen interesantes. A lo largo de este año hemos podido platicar acerca de open source, hemos hablado de inteligencia artificial, ahora en este caso vamos a hablar de ciberseguridad. Para eso, pues también queremos escuchar de ustedes. Vamos a estar teniendo espacios para que nos puedan decir sus preguntas, sus inquietudes, puedan interactuar a través de algunas encuestas que va a estar a lo largo de este webinar. De igual manera, los quiero invitar a que visiten la página kyocollege.kionetworks.com para estar en contacto. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a quienes nos van a estar acompañando a lo largo de esta transmisión. Quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Cermeño. Déjenme leer rápidamente parte de su currículum. Ricardo Cermeño es fundador y director general de Select, firma líder en el análisis de mercado de tecnologías de información y comunicaciones, así como su impacto en la competitividad de las organizaciones. Es investigador, consultor y conferencista, forma parte del seminario en línea Estrategias para fortalecer la ciberseguridad, brechas y recomendaciones en un mundo hiperconectado, un proyecto para impulsar una estrategia de ciberseguridad nacional en México con el patrocinio de Cisco, Canietti, Amiti y la Asociación Internet MX. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No, agradezco la oportunidad de estar con ustedes aquí. Agradezco aquí y a todos los organizadores. Nosotros llevamos 30 años impulsando la transformación digital en Select y sin duda la ciberseguridad es clave para poder llevar a cabo esta transformación. También quiero agradecer la presencia de Darío Herrera. Darío es director regional occidente de Kio Cybersecurity. Cuenta con 12 años de experiencia en ciberseguridad y ha desempeñado múltiples roles profesionales en este ámbito, desde la realización de hackeo ético hasta llevar a cabo función de oficial de seguridad en varias empresas de prestigio. Su carrera se ha centrado también en el desarrollo y relacionamiento con fabricantes de tecnología de seguridad, el diseño de arquitecturas de seguridad a la medida para proyectos de alta complejidad y funciones de evangelización y marketing para empresas en las que ha colaborado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lilia. Y bueno, pues agradezco muchísimo a Knowledge la oportunidad de participar en esta plataforma educativa. El día de hoy esperamos que con lo que vayamos avanzando sea un poquito más fácil entender este tema que es bastante interesante. Entonces, pues nada, gracias de nuevo por esta invitación. Pues muchísimas gracias. Como comentábamos al principio, van a estar, me parece que ya está dentro de sus pantallas la primer encuesta. Nos interesa mucho escuchar acerca de ustedes, cuáles son las dudas. A lo largo de este webinar, justamente lo que queremos es hablar, como bien dicen nuestros dos ponentes, nuestros dos acompañantes, acerca de un tema que parece árido, que todo el mundo conocemos, hemos estado escuchando acerca de él. Finalmente, las noticias han tenido un foco importante acerca de los ciberataques, de cómo se han llevado a cabo, qué implicaciones tiene, cómo han estado evolucionando. Todo esto vamos a estar hablando a lo largo de esta mañana. Por eso les quiero también invitar a que estén dentro de que participen con nosotros a través de la plataforma, que participen dentro de la encuesta, que ya vamos a dar unos minutos para tener este primer corte, que nos hagan llegar sus preguntas, que nos hagan llegar sus comentarios, queremos escuchar de ustedes. Sin duda es un tema que ha estado presente en la mayoría de las conversaciones, ha estado presente en los temas mediáticos, lo vemos en redes sociales. Es un tema que realmente preocupa mucho y nos ocupa mucho. Entonces, creo que vamos a tener la primera. Todavía tenemos tiempo para comentar al respecto, por lo que, bueno, pues no quiero tampoco dialogar un poco más. Quisiera empezar a darles a ustedes la palabra. Nos gustaría hablar acerca de cuál es el panorama en México. Muy bien. Bueno, primero tenemos que reconocer que el tema de la ciberseguridad se ha venido transformando
a lo largo de los años de ser un simple juego de jóvenes técnicos que quieren probarse en sus habilidades, causando pues, molestias simplemente, a ser un tema de activistas, organizaciones políticas y sociales que quieren protestar, a ser un tema del crimen organizado y de estados, donde ya no solamente estamos hablando de molestias, sino de un fin de lucro muy claro o un fin político para ganar ventaja competitiva. Entonces, se ha transformado de una manera importante y las amenazas y el impacto son serios. Antes de darle paso a la respuesta de Darío, voy a comentar acerca de lo que nos está diciendo en este momento la gente que nos está acompañando. ¿Cuál es, si tu empresa ha sido víctima de un ataque cibernético? 42% nos dice que no sabe. Y un 21% comenta que sí han estado experimentando algún tipo de ciberataque entre 2018 y 2019. Entonces, ahora le doy la palabra a Darío. ¿Cuál es el tema? Cuando hablamos de ciberataques, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, gracias, Leandro. A final de cuentas, el ciberataque hay que entender que desde sus orígenes, como bien decía el doctor Cermeño, pues venía de un tema de travesura, ¿no? Y eran unos pocos entusiastas por este tema de ciberseguridad que buscaban cómo hacer una travesurilla por ahí. El día de hoy creo que se ha sofisticado al grado que tal vez hasta podemos hablar de una especie de industrialización en el tema de ciberseguridad y donde, pues bueno, los ataques de la misma forma se han sofisticado para poder monetizar estas formas de ataque y poder extraer un bien, ¿no? Y se vuelven lucrativos, ¿no? No hay que olvidar que todo esto ha sido así porque hoy es lucrativo, ¿no? Como tal, pues ninguna empresa está exenta, ¿no? Al final lo que pasa con estos ataques es que pues están generando mella en el valor que las empresas producen. El valor en todo sentido. En todo sentido. ¿Algo más que quieran agregar? No, simplemente subrayar que nadie está exento. Hay dos tipos de personas o de empresas, a los que los han atacado o los que no saben. Entonces es un tema, amenaza inminente, no podemos ignorarla. Tenemos cada vez más inversiones en activos digitales que son dañados con el cibercrimen. Es muy representativo lo que estamos viendo en este momento con la encuesta, con el primer corte de encuesta. Un 42% de la gente que nos está acompañando ignora si hubo un ciberataque o si fue realmente víctima de un ciberataque. En este momento vamos a abrir una segunda pregunta. ¿Cuáles son las medidas que utiliza actualmente la empresa en materia de ciberseguridad? Si un 42% nos está diciendo no sé qué está ocurriendo, pero hay también un cierto nivel de conciencia, es decir, lo que estamos platicando en este momento, hay un cierto nivel de saber que está el tema, que es un tema recurrente, que va más allá de una travesura, es realmente un tema ya bueno, un cibercrimen finalmente, que está atentando contra el valor de una empresa. En este sentido, me gustaría preguntarle al doctor Ricardo Cermeño, ¿cuál es la percepción a nivel empresarial de un impacto y el riesgo que puede tener un ciberataque? Muy similar a los resultados de esta encuesta. Nosotros en el 2017 hicimos una evaluación del nivel de madurez en la ciberseguridad en una muestra de 60 empresas de más de 250 empleados y en una escala de 1 a 10 estamos hablando de un 6.5%, 6.5 de calificación. Realmente estamos hablando de empresas grandes, donde participaron en esta autoevaluación tanto tiendas, cadenas de detallistas como bancos. Entonces traemos un nivel de madurez rezagado. La percepción que tienen los que están muy rezagados es que sí hay una amenaza, pero no piensan en un porcentaje del 70% de las organizaciones rezagadas, no piensan que van a ser atacados. Es preocupante eso, ¿no? En este sentido, Darío, si un 70% considera ni siquiera está en el radar, ni siquiera está dentro de las preocupaciones, entonces, ¿cómo acercarnos a un tema de ciberseguridad en este panorama actual? Pues, sin duda existe una fuerte necesidad por concientización y yo creo que aquí parte tanto de la cabeza como de las personas que son responsables de la estrategia digital. No podemos negar que
pues como ya es algo que es vigente, que va a pasar, te tengas que hacer a un lado con el tema. No tienes que afrontarlo, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. Sin duda, la manera de abordarlo es haciendo conciencia no solo de lo que pasa allá afuera, sino de que eso que pasa allá afuera ya está aquí dentro también, ¿no? Y que es algo donde nosotros somos partícipes. Y si no nos vemos desde esa perspectiva, pues tristemente no vamos a cambiar mucho de lo que podríamos hacer. En este sentido, el panorama actual no solo no se va a detener ante, es decir, la ciberseguridad va a ser una necesidad cada vez más presente. No es que vaya a desaparecer. Podemos decirlo así. No, sin duda, es una carrera armamentista. Los que tienen edad recordarán la carrera armamentista entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Parecía que no iba a parar. Afortunadamente los acuerdos la pararon, aunque ahorita hay amenazas. Es una carrera armamentista. Hoy leía en el periódico que la Comisión Federal de Electricidad está recibiendo 4.500 ataques diarios. Es inminente. Nadie va a dejar de ser atacado. Y no me gustaría terminar sin decirles que, a ver, al final de cuentas, esto está generando lucro. Esto, a fin de cuentas, hay que entenderlo como es un juego perdido. Y es difícil decirlo así porque los atacantes van un paso más adelante de lo que nosotros nos podemos proteger. Si no somos conscientes de ello, pues entonces nos vamos a quedar cada vez más rezagados en materia en el tema armamentistas. Entonces, conciencia es sin duda lo primero que hay que empezar a tener. Considerar que sí hay un reto ahí, que no podemos cerrar los ojos, que no es sí, es cuándo. De la segunda encuesta, ¿cuáles son las medidas que utiliza actualmente tu empresa en materia de ciberseguridad? También está muy peleado ahí. Tenemos un 28% que contesta: en mi empresa las acciones de seguridad digital son un proceso inherente, como la comunicación interna a través de redes privadas y actualización constante de software y hardware, así que hay esperanza, sí hay una conciencia ahí. Tenemos un 24% que nos dice: mi empresa ofrece campañas internas de concientización entre los empleados, cómo difundir el uso de contraseñas más seguras. Y en un tercer lugar, contamos con la última tecnología y el respaldo de expertos en el tema. Entonces, siguiendo bajo se ve una tendencia, parece que sí hay más conciencia, no está dentro de este hoyo negro, dentro de este punto ciego total, ¿no? Sin embargo, lo que usted decía, doctor, el 70% que todavía está sin una conciencia clara al respecto. ¿Qué opina usted acerca de cómo está la ciberseguridad en México? ¿Cómo podemos hablar acerca del país? Bueno, como decía, tenemos un nivel de madurez rezagado comparado con los países desarrollados. Tendríamos que estar explorando diferentes conjuntos de mejores prácticas. En el mundo hay marcos de mejores prácticas internacionales con los que uno puede explorar qué se tiene que hacer en diferentes dominios, en la seguridad de la información, en la ciberseguridad, en la continuidad del negocio, en la protección de los activos digitales. Entonces, entender cuáles son esas mejores prácticas para elevar este nivel de madurez. En tu caso, Darío, ¿tú cuál es la percepción que ves? No sé si pudiéramos hablar también de temas sectoriales. Sí, a ver, yo creo que en definitiva las empresas en general no están preparadas para este tipo de temas. En sí, y quiero ser justo, ¿no? Hay algunas que tienen mucho mayor avance, pero en general veo mucho mayor el rezago, y concuerdo con el doctor Cermeño que no nada más es un tema de qué tan avanzados están en materia de ciberseguridad, sino paralelamente qué tanto estamos nosotros abiertos y en nivel de madurez avanzando en temas de estrategia digital, ¿no? Entramos muy tímidamente a estos temas, y cuando entramos muy tímidamente a estos temas también le metemos los recursos y el debido cuidado no necesario a esto, ¿no? Entonces, si me preguntas, pues sí, hay sectores que se ven más atacados porque son directamente los que se ven más influenciados por este tipo de ataques. Sin embargo, es importante también comentar que, a ver, a pesar de que no seas parte de estos sectores que son foco de ataques, tú eres parte de un sistema interconectado entre todos estos sectores, ¿no? Entonces, sí que necesitamos que se entienda como eres parte de un sistema donde, pues aunque no te estén atacando directamente por ser parte de un sector, vas a ser parte de esta cadena de generación de valor ilícita.
Finalmente, dentro de esta madurez que estamos hablando, cuesta trabajo entender por qué estamos tan rezagados. Sí consideramos que, de acuerdo con algunos estudios, México está en el primer lugar de ciberataques en América Latina, es considerado una de las 10 naciones más afectadas a nivel mundial. Si eso no nos despierta para llegar a una toma de conciencia, a un tema, como tú decías, no tomarlo tímidamente, sino realmente tomar acciones. Si esto no nos da un manejo, entonces, ¿qué nos lo va a dar? ¿Cómo tomar esta conciencia? Yo creo que sí nos están moviendo. Hace 2 años que hicimos esta evaluación, reconocíamos que México era un país suficientemente atractivo por su tamaño y por su posición geopolítica y por su baja protección, que los atacantes, al ver que los países más avanzados ya tienen mucho más protecciones, pues iban a voltear a vernos. Y el año pasado, pues es muy conocido el tema del SPEI, donde ya estás hablando de robo de cantidades enormes de dinero. Entonces, ya hay conciencia. Nosotros que analizamos continuamente el mercado de tecnología, estamos viendo en ciberseguridad un crecimiento de 2 dígitos de los servicios de seguridad, okay, gracias a esta conciencia que finalmente nos está llegando por los ataques que hemos vivido, ¿no? O sea, el rezago no es permanente, ¿no? No es permanente, y también quiero que entendamos el por qué está avanzando, ¿no? Porque desde mi perspectiva, que estoy más de este lado de cómo ofrecer servicios de protección, lo que les puedo decir es que crecemos, pero no crecemos de una forma preventiva, crecemos de una forma reactiva. Esto es que es gracias a que existen ataques, por desgracia, nosotros estamos logrando crecer porque se vuelve una necesidad, cuando justamente estamos entrando cuando ya se perdió valor. Y eso es algo que sí quiero poner en la mesa, porque a pesar de que sigamos creciendo, creo que vale mucho la pena explorar, sobre todo si tú eres un empresario, si quieres aventarte en esta aventura, ahora sí que digital, pues justamente hay que entender que hay que entrarle con todo, ¿no? No puedes entrarle como despacito y pensando que a ti no te va a pasar y tratando de pasar debajo del radar. Sencillamente tienes que verlo como algo que tiene que estar desde antes. Es una parte interesante en el sentido de cuando tú pierdes valor, ya vas un paso atrás. Así y entonces es. Tienes no solo que recuperar el valor perdido, sino además empezar las nuevas prácticas. Eso que está más caro, ¿no? Totalmente. ¿Hay algunas prácticas, en esta toma de conciencia, en este espacio que estamos teniendo, hay algunos elementos cómo fortalecer el tema que sea no reactivo, sino proactivo? ¿Cómo empezar a fortalecer eso dentro del sector empresarial? Bueno, si ya nos entendemos como parte de una tendencia que no va a parar, creo que es justo también pensar en, a ver, pues al final de cuentas, todo el mundo se enferma. Y yo creo que toda la gente que está viendo este webinar y que está participando de él, sabrá que nunca se va a acordar de un día que no haya estado enfermo. O sea, sencillamente las empresas pasan por lo mismo, ¿no? Son organismos donde se enferman, donde pues se enfrentan a crisis, y el hecho no es que tú sales blindado a la calle con un traje protector antibacterias y todo lo que se pueda todos los días, porque no es así. Sales a la calle tomando las mejores precauciones, pero además, cuando te enfermas, típicamente vas al doctor. Cuando te enfermas, típicamente te asesoras, tomas alguna pastilla con o sin medicación, eso independientemente de que sea bueno o malo, pero haces algo. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas, para entrarle a este tema, lo que tienen que verlo es que te va a pasar sí o sí, es que tienes que tomar medidas preventivas, pero también reactivas, porque seguramente vas a estar ahí. Y en ese sentido, pues nada más hay que madurar el proceso, ¿no? Así como hay gente que tiene la madurez suficiente como para entender que tiene una buena práctica de salud, pues las empresas también, ¿no? O sea, imagen y semejanza tendrán que tomar alguna medida para ser mucho más sanas en ese sentido, ¿no? Bueno, volvemos al tema entonces de lo que hacemos el día a día, ¿no? La mejor práctica pues siempre será considerar que es un bien que tiene un valor inherente, nuestra salud tiene un valor inherente, comemos bien, dormimos razonablemente, hacemos ejercicio. Entonces las empresas también pueden tener acceso a estas mejores prácticas. Sin duda. Bueno, primero tienes que entender que la necesidad de las organizaciones es de transformarse digitalmente, aprovechar las innovaciones digitales, invertir en activos digitales.
dentro de tu estrategia, no solamente es necesario enriquecer la experiencia del cliente y la agilidad de la organización, sino que tienes que tener una gestión del riesgo, una estrategia de resiliencia. Te van a atacar, no solamente porque no estés protegido, te van a atacar. Entonces necesitas tener una estrategia de cómo recuperarte del ataque. Las 4 prácticas que yo veo para fortalecer la ciberseguridad más importantes es, primero, entender la información para ver cuál es la información más crítica. No toda la información tiene el mismo valor. Segundo, capacitar. Tercero, tener métricas de ciberseguridad. Y cuarto, invertir en servicios tecnológicos para aliarte con los expertos. En ese sentido, nos queremos escuchar de ustedes, queremos saber qué opinan ustedes, cómo van sintiendo esta información. ¿Cuáles creen que sean los principales motivos por los que una empresa entonces puede ser víctima de un ciberataque? Está la encuesta abierta, queremos escuchar al respecto. Estamos hablando de las mejores prácticas, entonces, sí, pero la primera práctica aparentemente sí es tomar conciencia. Esa es la primera, sí. Saber que estamos parte de esta cadena y que a pesar del tamaño, no importa el tamaño, no importa el sector, no importa la locación geográfica, eres parte de un valor, de una cadena de valor, quizá eres proveedor o quizá tienes clientes, tienes colaboradores, tienes información que toda tiene valor. En un momento decía que no toda la información tiene el mismo valor, pero toda es valiosa al final de cuentas, ¿no? Todo es susceptible de ser. Pero hay diferencias importantes. Uno de los temas que también captamos en el estudio de ciberseguridad es, obviamente, perder la información de tus clientes, perder la información financiera del negocio. Lógicamente, tiene un impacto súper importante. Hemos visto cómo ha afectado al mundo el tema de Cambridge Analytics y Facebook, en donde se empieza a cuestionar la Internet en sí, ¿no? Entonces es importante tener una estrategia diferenciada en función del tipo de información. Todos los datos que manejas, todos los datos que tienes y que aparentemente pareciera que no le damos el mismo cuidado. Si tuviéramos una caja fuerte y estuviera llena de dinero, todo el mundo sabríamos dónde está y que hay que tener una combinación y que no todo el mundo tiene que tener la combinación. Pero una computadora puede tener 10 passwords, todo el mundo sabe el password y además cada quien meterle de su cosecha. ¿Qué pasa ahí? Entonces? A ver, ahí permítame introducir una analogía, ¿no? Esta analogía, tú hablas del dinero porque el dinero es un artefacto que todo el mundo conoce su valor. Ya, es numérico y lo dominamos. Pero piensa en una casa de coleccionistas, ¿no? Haciendo este símil. Tú tienes, por ejemplo, alguna obra de arte por ahí guardada donde a ti eso podría o no tener valor, la puedes saber heredada, no saber ni cuánto vale. Pero no es lo mismo que tú no sepas cuánto valga a que ese artefacto, ese artículo tenga un valor en el mercado, que alguien que también se dedica a lo mismo le vea muchísimo valor. Entonces, es muy probable que seas sujeto a que te estafen o que te la traten de comprar muy barato o en el peor de los casos que te la roben, justo porque tu percepción al riesgo de que ese artefacto no tiene valor, pues no lo vas a cuidar, lo vas a dejar ahí, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien que la información para algunas personas tiene más valor que para otras. Y esto, al final, te plantea una estrategia de seguridad en la que vas a proteger tus activos de información, no solo en función de lo que tú consideras que es valioso para tu empresa, sino en la propensión de lo que un atacante busca robarte. Y esto, al final, complementa muy bien el cómo estás abordando el problema, ¿no? No nada más desde tu perspectiva, sino desde el entorno. En ese sentido, efectivamente, quizá el valor no sea el mismo siempre, pero siempre hay algo ahí y siempre hay alguien que está dispuesto a transaccionar con él, ¿no? Tengo un problema con cómo acceder a las encuestas. En un segundo lo vamos a resolver. De momento, ahorita vamos a estar platicando acerca, sí, muy discreto, muchas gracias. De momento vamos a seguir platicando acerca de este tema del valor de la información. Entonces, hablemos ahora de qué hacer. Si ya estamos hablando de las mejores prácticas, si ya estamos hablando de cómo vamos a afrontar este reto, que hay sectores más maduros que otros,
Entonces, ¿cómo está ahora? Hablemos de la solución, ¿cómo está el tema de la ciberseguridad? ¿Cómo está, qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo se está moviendo también? Realmente, si es una carrera armamentística que estábamos diciendo, tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? En donde la empresa se sienta razonablemente protegida y que pueda hacer cosas para estar razonablemente protegida o que pueda gestionar mejor este riesgo. No sé quién quisiera empezar. Pues mira, todo el mundo se está moviendo de comprar y adquirir bienes a contratar servicios. El movimiento de los taxis, de los carros hacia los taxis, el tema de Uber, de Airbnb, lo mismo la tecnología. La infraestructura tecnológica se está convirtiendo en un servicio. Si estamos reconociendo que hay una carrera armamentista, lógicamente, de ambos lados hay una curva acelerada de aprendizaje de cómo atacar más y del otro lado de cómo defenderte. Entonces requieres talento, requieres inversión en herramientas tecnológicas. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos solos y no debemos de vernos, todo lo voy a hacer yo, comprar equipo, comprar software, contratar expertos, porque te van a dejar obsoleto al día siguiente. Entonces necesitas hacer alianza con los expertos, que fue una de mi cuarta recomendación, ¿no? Esta parte de no estar solo y sin embargo pareciera que no lo está, ¿no? ¿Cómo, para seguir con el tema justo de si la seguridad se está volviendo ya como un servicio, es un servicio on demand, ¿qué tanto se está permeando esto ya dentro del sector empresarial mexicano? Esta visión, o si todavía tenemos esta visión de, no, lo tengo que hacer solo y voy a comprar esta computadora y la voy a cuidar conmigo. De nuevo, ¿no? Siendo justo, yo creo que tenemos empresas de todos niveles. Hay aquellas más que tienen un avance significativo por sobre de otras, pero no, a ver, en general no existe, yo lo que he estado viendo es que no existe tanto esa apertura hacia los servicios. La realidad es que esta forma de ver las cosas y abordarlas en vamos a comprar tecnología, lo voy a hacer en casa, viene, por ejemplo, algún tipo de partner de alguna herramienta y me vende que la panacea y con esto no me va a pasar. Eso lo veo mucho allá afuera, ¿no? Ya, independientemente de que hay muy buena tecnología allá afuera, creo que hay que entender que lo que tú tienes que habilitar para protegerte en las empresas son capacidades. Y las capacidades, hablando de terminologías en temas de TI, son gente, tecnología y procesos. Y la gente se está yendo por, pues tengo tecnología, ya tengo a la gente y pues ahí me invento cómo sea para operarlo, ¿no? Entonces, dejan muy descubierto el proceso, la gente no está necesariamente capacitada para operar la tecnología porque pues, tiene la especialización en el foco de la empresa, no en protegerte de lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces, sin duda, todavía no existe esta apertura por un tema de desconocimiento de las explicaciones, por un tema de apertura a abrirte a servicios y dejar de tener la propiedad, ¿no? Porque eso finalmente se va a un estado financiero, ¿no? Me quedo sin activos y entonces el escudo fiscal y la depreciación y pues sí, pero también lo que haces es que te vuelves obsoleto muy rápido, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay un reto significativo tanto para el que cuida, que tiene la responsabilidad de la empresa de cuidar, como para el que toma las decisiones de sí invertir de esa manera, ¿no? No es un tema tecnológico, es un tema, sin duda alguna, de estrategia hacia el negocio. Y uno de los retos más importantes que Darío señala es la capacitación. El punto más vulnerable de las organizaciones es la persona. Somos todavía, a pesar de tanta información, muy proclives a darle clic a una liga a la que no deberían de darle clic. Y en ese momento perdemos mucha información. Somos sujetos de ataques. Uno de los impactos más dañinos y más generalizados en países como México tiene que ver con el robo de identidad, de datos personales. Entonces, la capacitación continua es uno de los elementos más importantes. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cuáles crees que sean los motivos o los principales motivos por los que una empresa puede ser víctima de un ciberataque?
Muy cerrado está por excesiva confianza, está señalado como, tanto por parte de los directivos y encargados de las tomas de decisión, bajo la premisa de esto no me va a pasar, porque no se considera que la información digital es un activo más de la empresa y por lo tanto no se le da realmente la importancia que posee, y en un tercer lugar por falta de personal especializado y actualizado, o sea que vamos muy en línea. En el caso de ciberseguridad, podríamos aplicar aquella máxima de que la ciberseguridad es tan fuerte como tu eslabón más débil. Totalmente. Sigue siendo el talento en este sentido, entonces, la parte que también se tiene que integrar a la ecuación, como estaban comentando hace un momento. Sí, sin duda. Una de las respuestas nos da una de las principales oportunidades es que la gerencia, la dirección, tenga conciencia del tema. En un país donde puedes tener a 60-70% de los ciudadanos manejando un automóvil sin tener un seguro de protección a terceros, está claro que no tenemos una cultura de gestión del riesgo. La dirección tiene que tener una gestión adecuada de los riesgos y ese es uno de los puntos de partida, ¿no? En el caso, Darío, ¿cómo fortalecer además esto? Sí, correcto. A ver, estamos, ya lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? En un punto de negación, ¿no? Como estos programas de estoy enfermito y tengo que salir de la situación. Todavía me encuentro muchas empresas en la etapa de negación. Entonces, yo creo que es momento de entender que sí nos está pasando, que sí te puede haber pasado y ni siquiera te has dado cuenta, que no puedes hacer un esfuerzo suficiente para que nunca te pase, porque te va a pasar algún día, aún tengas todas las herramientas y servicios de seguridad que contrates, no hay manera de evitar que te suceda. ¿Qué sí puedes hacer? Y esto tratando de cambiar la forma en la que hoy entendemos es pensar en riesgos. Oye, a ver, pues, ¿qué pasa cuando manejas? Pues te compras un seguro, ¿no? Porque sabes que te puede pasar, punto. ¿Qué es lo que haces cuando sales a la calle? Tomas precauciones para no andar en lugares donde te pueda poner en riesgo tu integridad personal. Bueno, pues por lo mismo, en el tema de seguridad es, oye, toma las medidas necesarias para que cuando te pase, porque garantizo que te va a pasar en algún punto o ya te pasó y no sabes, tú puedes responder rápidamente y el riesgo sea minimizado, ¿no? Y donde la pérdida de valor sea lo menor posible. En la guerra hay siempre casualidades. Pues estos casualties, estas pérdidas, bueno, pues intentemos que sean las menos, ¿no? Y que sea lo más fría posible. Pero también tiene que empezar por una visión personal. Si uno de los principales problemas es el robo de identidad, quiere decir que estamos todavía muy dispuestos a entregar información, datos que ni siquiera nosotros estamos valorando, otra vez volviendo al símil del coleccionista. Es un dato que tú sientes que, un password, ¿qué te puede pasar? O un número, ¿qué te puede pasar? Entonces, si trasladamos eso a una empresa y la empresa finalmente está hecha de personas, ¿cómo empezar a cambiar ahí también los paradigmas? ¿Cómo empezar también a cuidar este tema de manejo de información y de valor de datos ante un entorno que se está sofisticando en términos de ciberseguridad y de ciberataques, ¿no? Ya hablamos de la capacitación, ya hablamos de la conciencia que tiene que tener la dirección, una adecuada gestión de riesgos. El tema del SPEI, el robo de miles de millones de pesos el año pasado, es un ejemplo de cómo hay sectores que el ciberataque resulta en un daño económico importante. Entonces, ahí ya tenemos una reacción generalizada. El Banco de México, con nuevas regulaciones, está exigiendo que no se compartan los activos de cómputo de la red del SPEI con otras cosas. Los bancos están contratando Chief Security Officers en inglés, directores de seguridad que le reportan directamente a la dirección general, que no pueden ser parte de la tecnología. Tienen que ser terceros que están evaluando el nivel de madurez que tienen las áreas tecnológicas. Para que al final también esto es dispersión de riesgos, ¿no? Claro, que al final tiene todo que ver con esto de cuál es el valor que tiene para ti proteger estos activos. Si tú lo pones debajo del paraguas de alguien que hace TI, te va a decir, bueno, pues estos servidores cuestan tanto, esta base de datos me costó tanto en trabajo, no sé qué. Sí, pero para el negocio también tienes que entender que, a ver, tiene que haber una especie de policía que no tenga problema de un conflicto de intereses. Tú estás operando día a día, pero pues tienes a alguien que te está cuidando las espaldas. No puede ser
tu mismo Rambo, ¿no? ¿Me explico? Tienes que tener a alguien que te asesore, que lo vea desde otra perspectiva, que no lo vea con ojos de este es mi niño, sino que lo vea con ojos es que yo tengo que cuidar que esto crezca, ¿no? Entonces, sin duda complementa muy bien y por eso, ¿no? Coincido, el tema de la seguridad de pronto deja de reportar un área tecnológica, porque de nuevo no es un tema tecnológico, es un tema de riesgos del negocio, y empieza a reportar a una dirección donde se vuelve un tema estratégico. Al final estamos hablando de continuidad de negocio. Correcto. Y sin embargo, efectivamente pareciera el tema de verlo por nichos, en vez de verlo como un tema integral, como un tema total de negocios, que tendría que estar también enfocado entonces todos los tomadores de decisión y que no recayera en uno solo. Y permíteme agregar ahí rápidamente, ¿cuántas de sus empresas no tienen, por ejemplo, una relación con un tercero que provee de servicios, entre otras cosas? Al final, nosotros confiamos lo que hacemos internamente, ¿no? Y tenemos relativamente controlado lo que nuestro personal puede hacer. Tenemos así controlado lo que el tercero hace. Cuando el tercero de pronto está paseando por dentro de la empresa haciendo 80 cosas que en teoría no debería o no debería poder hacer, pero puede, nada, somos parte de este ecosistema, ¿no? Entonces, si no eres parte del foco de ataque, podría ser parte de una cadena de extorsión, de fraude, etcétera, y sin tú saberlo. Puedes incluso ser el eslabón más débil, ¿no? En esta cadena de valor. Y entonces, ¿cómo volver, cómo cambiar paradigmas? ¿Cómo empezar a hacer una corresponsabilidad en todos los que están, o sea, todos los que forman parte de este ecosistema? Porque escuchándolos, lo que también queda como claro es, sigue privando una visión súper sectorializada, donde yo le transfiero toda la responsabilidad a un solo director. O al área de tecnología, y jamás lo veo como un integral. Y finalmente digo, bueno, mi empresa está bien, pero mis proveedores, mis clientes, mis posibles proveedores, mis posibles aliados, mis posibles socios de negocio, no sé cómo está su seguridad. ¿Cómo empezar entonces a tener esta visión? ¿Cómo empezar a sumar visiones? Y como decías, la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Estamos en un ecosistema digital, por lo tanto, ninguno de los eslabones tiene que estar desprotegido. Platicamos hace algunos días del caso de la empresa en Estados Unidos, una cadena comercial que tenía proveedores de aire acondicionado que monitoreaban el aire acondicionado a través de Internet y por ahí entraron los hackers a los sistemas de seguridad de la tienda y en un fin de semana vaciaron varias tiendas. Estamos en un ecosistema digital, todos tenemos que estar protegidos. Entonces tenemos que tener también esta visión. En este sentido, por ejemplo, la solución de seguridad como servicio. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser un aliado? ¿Quién lo tiene que detonar? ¿Quién lo puede asumir para que se genere un círculo virtuoso también de seguridad? Por supuesto. Pues los servicios administrados, para empezar, no me los inventé yo, es una necesidad que el mercado creó, ¿no? Y hay que entender eso. Los avendero así porque cubrimos necesidades que las mismas empresas no pueden hacer por sí solas. De entrada, voy a abarcar algunos puntos importantes. Uno, la disponibilidad 7x24. Si tú no contratas una plantilla que esté todo el turno con al menos una especie de control, de monitoreo que te permita ver en cualquier momento del día las alarmas que están sucediendo y entenderlas, estás fuera, ¿no? Entonces, los servicios administrados tienen esa virtud, son una disponibilidad 7x24. Tienes gente con experiencia y conocimiento concentrada, es el talento, es un centro virtuoso de talento que se ha generado porque tenemos personal que desayuna, come y cena ciberseguridad, cosa que las empresas en general no hacen y no tienen por qué hacer porque son expertos en su industria. Entonces, pues nosotros sí, y ahí estamos metidos, tratando de hacer esto día a día. Ahora, es una inversión inteligente, aunque no me lo crean, porque independientemente que tengas el activo o no lo tengas, lo que estamos cambiando es una idea de CAPEX por OPEX. Y esto, el OPEX de pronto se vuelve una iguala mensual fija y pues, sin sorpresas, sin cambios, donde además tienes a un tercero, que esto está padre a nivel confort, que se encarga de tener actualizada la tecnología, de tener actualizada la gente y sobre todo de tener actualizado el proceso de reacción cuando algo te pasa, ¿no? Y finalmente, pues es esto, ¿no? El entender que tenemos un reto de estar siempre en constante cambio y tener cierta agilidad para responder a los problemas, que cuando estamos fuera y tenemos una perspectiva privilegiada lejos del día a día de la empresa, te permite opinar desde una forma más sana
con respecto a cómo vas a actuar a ciertos ataques, ¿no? A ciertos impactos. Podemos tener ya una conciencia más desapasionada, ¿no? Así es decir, desde el Así momento en que puedes poner cierta distancia. Seguramente el director que vio el robo de todos los aires acondicionados querría, la emoción que estás manejando en ese momento es profundamente, pues no sé, de proporciones épicas en ese momento. Vaciaron las tiendas, no se llevaron los aires acondicionados, Pero vaciaron las tiendas. O sea, una pérdida millonaria, ¿no? Y entonces que alguien te pueda llegar y decir, bueno, esto es, y esto es lo que vamos a hacer para gestionar ya ese riesgo, y esta es la respuesta que te puedo dar ante esta pérdida de valor. Lo impresionante, y creo que ha sido la constante en toda la conversación, es nos seguimos conmoviendo mucho ante este tema tan físico, pero cuando lo vemos con temas de datos, pareciera, no nos causa el mismo impacto, incluso emocional, de decir, te vaciaron, no puedes tener acceso a tu nombre. Pues es que es justo decir que el mundo digital que veíamos ajeno al mundo físico hoy converge, ¿no? Hoy todos tenemos un dispositivo celular que hace más fácil las compras, tenemos estos dispositivos inteligentes que están en nuestros domicilios, en nuestras empresas, que pueden hacer una y otra cosa en el mundo físico. Todo está interconectado ya. Entonces, hemos alcanzado el punto en que lo digital y lo físico son parte de nuestro día a día y están en convergencia constantemente. Entonces, sí, ahora los crímenes se están gestando a nivel físico, pero desde la perspectiva digital. Al estar conectando todas las cosas, lo que se llama el Internet de las cosas, se multiplican las puertas de entrada, simplemente. Entonces necesitas muchos sistemas para estar monitoreando los dispositivos que están conectados. Y es una cantidad de información masiva y por lo tanto los que invierten en ciberseguridad están invirtiendo no solamente en los equipos y en las redes, sino en la inteligencia artificial para poder procesar toda esta información. No hay forma de ir en esta carrera armamentista si no te automatizas. Y bueno, quiero creer que hay muchísimos... Inclusive el futuro de este tema de ciberseguridad, como bien dice el doctor Cermeño en cuanto a esa inteligencia artificial, si a mí me preguntan, el paradigma de muchos fabricantes y proveedores de tecnología es, ya no nada más estoy pensando en cómo defenderte, sino estoy haciendo una defensa atacando. Entonces, el ataque es la mejor defensa, decían por ahí, y justamente hoy tenemos disciplinas dentro de la ciberseguridad donde pues lo que vas es a buscar al atacante antes de que el atacante geste un ataque más grande en contra tuya, ¿no? Entonces, nótese que eso, para llegar a ese punto, tienes que haber pasado por una etapa de maduración bastante prolongada donde, bueno, pues si un servicio administrado te puede cortar el trecho, pero no va a pasar de un día a otro. Y pues es que hay muchas empresas que todavía no empezamos a hacer el tema de lo preventivo, ¿no? Sí, la visión de saber que si viene el primer paso van a venir dos más y detrás de ese hay 4 o 5. Estoy segura que debemos tener algún tipo de preguntas por ahí. Yo sé que nos están escuchando, que el tema es apasionante. Entonces, pues por favor, vamos a tomar unos minutos para escuchar, para responder. Nos preguntan muy rápidamente si ustedes creen que los ingenieros especializados en seguridad son pocos en comparación a la demanda. Sin duda, hay una ausencia, una carencia importante dentro de las muchas brechas entre la oferta y la demanda de talento especializado. La ciberseguridad es uno de los grandes hoyos. Tan es así que los que están capacitados están recibiendo atractivos salarios, sobre todo en la banca. Ahí está, pues tenemos tenemos una opción ahí laboral importante. Sí, totalmente, ese es crecimiento exponencial. En tanto el tema ha crecido de la manera tan rápida como lo ha hecho, tú tienes una banda de talento especializada que quedó corta con respecto a la demanda, ¿no? Entonces, desde luego, sí hay una carencia significativa en ingenieros en seguridad. Entonces, es una oportunidad, es un reto como en esta parte. Sí. Y también nos están preguntando, no sé, doctor Cermeño, si usted nos pudiera comentar un poco más acerca de la legislación. Si la legislación está, ¿en qué sentido está para poder proteger el tema, para poder aportar más en temas de ciberseguridad? No es casualidad que las empresas más maduras son las más reguladas. Las tiendas detallistas, los bancos, son los que salen en nuestras evaluaciones con
un nivel de madurez mayor y lógicamente la regulación es una explicación. Lo que explicaba el Banco de México está obviamente endureciendo las regulaciones y este es un acicate, pero también lo podemos ver de manera positiva, una legislación que promueva en los estratos de mediana y pequeña empresa la ciberseguridad e incluso que haga alianza con la industria de seguros para ofrecerles a las que están adoptando mejores prácticas, pólizas más baratas. Esa parte, además de la parte regulatoria, también hay muchas dudas respecto a la falta de cultura y el cuidado de los usuarios. ¿Cómo fortalecer esa parte? ¿Cómo ir cerrando la brecha? Muchas preguntas al respecto. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos? A ver, sí, de entrada no está fácil, ¿no? También no hay una bala mágica que te aviente y te quite todos los problemas. Pero, y más cuando estamos hablando de un cambio cultural. Yo creo que los cambios más difíciles en una organización siempre son los culturales. ¿Por qué? Porque vienen de arraigos en cuanto a ideas y pensamientos de lo que hacemos al día a día y cuestionamientos que nos hacemos y que no nos queremos hacer en cuanto al cambio y al mañana. Entonces, pues sí, a ver, una de las cosas, como lo hemos platicado en todo este segmento, es, oye, necesitamos concientizar a los directivos, necesitamos concientizar de la responsabilidad que tiene la gente que opera y que toma decisiones día a día. Tenemos que empezar a vernos como parte de un entorno y un ecosistema y sobre todo tenemos que entendernos como nadie es infalible y ante esa infalibilidad pues tienes que tomar cartas en el asunto o esperar a que te toque tu turno y pierdas valor, ¿no? Y eso por desgracia, Lilia, es parte fuera de este entorno de ciberseguridad de la media de la psique mexicana, ¿no? O sea, lo vemos en otros sectores como la medicina, etcétera, los seguros. Es de pronto complicado que la gente cambie esta forma de verse en cuanto a lo preventivo y pues la inversión hacia los intangibles, ¿no? Ahora, hay una pregunta aquí que también vale la pena tomar en cuenta. Es verdad, es muy difícil cambiar la cultura, pero también es cierto que junto con la norma vienen las sanciones. ¿Qué sanciones hay que te permitan fortalecer el cumplimiento de normas de ciberseguridad? ¿Hay sanciones? Si yo no lo cumplo, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que estar más? Bueno, en los operadores críticos es una pena, digamos, bancos, electricidad, petróleo, lógicamente tienen que cumplir con regulaciones y son auditados continuamente y los que no cumplen pues son castigados. En otros sectores es menos rígido el tema, por eso mencionaba yo que deberíamos de impulsarlo con beneficios para los que hagan la inversión. Claro, más que un castigo, ¿no? Sí, en ese sentido. Sobre todo con beneficios, porque a ver, si de entrada es difícil entrar a estos temas de digital con una inversión fuerte por el miedo inherente de regarla, ¿por qué no? De que te hagan algo, de que lo hagas desatinado, es decir, no llegues a los objetivos que tú querías. Ahora imagínate esto y le agregas sanciones, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser parte de la virtud de generar mayor valor, ser más competitivos. Y pues bueno, al final de cuentas, el entender que si eres más seguro no es porque tengas miedo que una legislación o una regulación te meta sanciones, eres más seguro porque quieres ser más rápido. Es como el que compra un carro deportivo, al final de cuentas tú no te cuestionas si un carro deportivo tiene buenos frenos o no, asumes que debes de tener muy buenos frenos porque pues, quieres ir más rápido. Y lo mismo tienes que hacer con temas de ciberseguridad. No vas a hacer un tema de voy a ponerle controles porque quiero limitarme, sino todo lo contrario, voy a poner más controles porque esto va a ir creciendo cada vez más rápido y necesito estar preparado cuando suceda. De hecho, también hay otra pregunta que está muy acorde con esta, creo que todavía tenemos tiempo. ¿Sí consideran que la norma ISO 27001 está actualizada y es acorde a las plataformas mexicanas? Pues las normas están cambiando todo el tiempo, el 27001, el NIS de Estados Unidos, y hay que estarla siguiendo. O sea, realmente es un tema, como decimos, muy dinámico y las normas, lógicamente, pueden ir rezagadas, hay que ir viendo las que se actualizan. Y la otra pregunta que va muy en línea con lo que hemos estado platicando esta mañana es de esta parte de no hacerlo solo. ¿Qué tan viable es contar con un seguro para la seguridad informática en México? Pues totalmente viable, existe una oferta, poniendo el comercial, sí existen esas ofertas en el mercado, y al final de cuentas, pues nada, hay de diferentes tamaños. Ahora, pues
hay que entender que están hechas en función del valor una cuantificación al impacto que pueden tener estos incidentes, no así una cuantificación a la pérdida de activos que puedes tener a nivel tecnológico. Muy bien, pues ya nada más pero concluimos ya este webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Doctor Cermeño, Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes nada más les quiero dar el comercial. Por favor, escríbanos, kiolech@kionetworks.com. Muchísimas gracias por estarnos acompañando.